Sí, vemos la pantalla compartida, ¿verdad? Buenas noches, sí. Chévere. Ya les mandé un mensajito que les avisen, como solamente el administrador puede escribir en el grupo. Esperemos 2 minutitos. Usted también. Si es uno de los presentes que nos dio doña Mari, es para su esposo, por favor. Yo creo que ya iniciamos, no creo que se van a conectar nadie más. Yo creo que ya iniciamos, chicos. ¿Cómo está? Si me pueden escuchar, por favor, me confirman. Sí, Ya. Buenas noches con todos. Mi nombre es Elizabeth Ulloa, soy licenciada en laboratorio clínico y soy la docente que les va a estar acompañando en estas 2 últimas semanas con respecto a las clases teóricas y para las fechas del 7, 8 y 9 me parece que están programadas para las clases prácticas. Un gusto poder compartir con ustedes algo de mis conocimientos. Espero que sea de gran ayuda y que los puedan implementar en la práctica diaria en sus laboratorios. Vamos a empezar. Como no sé si les había mencionado Tati, de que yo les iba a hablar acerca de resistencia bacteriana. Sí, ella Me nos había gustaría, comunicado que nos iba a dar el módulo de resistencia. ajá, las 2 últimas semanas de las clases. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces me gustaría que estamos poquitos y que esta clase sea amena, que podamos compartir conocimientos, porque obviamente aquí estamos para aprender mutuamente. Yo puedo aprender de ustedes de mí. Vamos a hacer que esta clase sea un poquito activa, que podamos participar todos para no quedarnos dormidos. Yo sé que estamos cansados, la hora, y los feriados, las fiestas, las cenas. Sí, sí pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien de ustedes me puede ayudar. ¿Qué entienden ustedes por resistencia bacteriana? La capacidad que tienen las bacterias para sobrevivir a los Mm, antibióticos. eso, ¿no es cierto? La capacidad que tienen las bacterias para rechazar ciertos tipos de antibióticos, ¿no es cierto? Muy bien, aquí les he puesto una imagencita donde que está una bacteria, el uso inadecuado o el abuso de los antibióticos y qué es lo que producen las bacterias de que éstas se vuelvan resistentes. ¿Por qué? Porque a veces no completamos las dosis que se requieren, los días que se requieren, no respetamos las horas porque los antibióticos se deben tomar por lo regular cada 12 horas y nosotros no respetamos esos tiempos y obviamente esa bacteria en vez de morirse, se va a convertir en una superbacteria, en una bacteria multidrogo resistente, ¿verdad? Ya, como introducción,
¿Qué son los antibióticos? Son medicamentos que están utilizados para prevenir y tratar infecciones bacterianas específicamente. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan genéticamente en respuesta al uso de estos fármacos. También podemos decir que la resistencia a los antibióticos es hoy una de las amenazas para la salud mundial, de seguridad alimentaria y el desarrollo. Y también vamos a decir que la resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, aunque el uso indebido a estos fármacos en el ser humano y los animales está acelerando este proceso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En lo que es la agricultura, nuestros campesinos usan un montón de antibióticos para tratar ciertos tipos de infecciones igual en las plantas. ¿Qué pasa? Nosotros consumimos estos alimentos y obviamente a través del consumo de estos alimentos adquirimos los plásmidos, los cuales son los causantes de las resistencias bacterianas, ¿no es cierto? Y la resistencia a los antibióticos nos dice que prolonga también la estancia hospitalaria, incrementa los costos médicos y aumenta el gasto, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que está hospitalizado? Mi paciente, una vez que ya presente cierto tipo de resistencia bacteriana, primeramente ese paciente va a necesitar ¿qué? Un tratamiento ya no oral, sino un tratamiento que sea intravenoso y posiblemente ya no por esos 7 días que normalmente se recomiendan el uso de los antibióticos, no depende del antibiótico, sino que va a requerir un uso más prolongado de ese antibiótico. Y como este antibiótico va a ser administrado a través de la vía intravenosa, obviamente mi paciente va a tener que seguirse quedando ahí hospitalizado no sé por cuántos días, haciendo que los costos médicos aumenten. Dentro de lo que es resistencia bacteriana, nosotros tenemos dos tipos de resistencia, la resistencia natural y la resistencia adquirida. ¿Qué entienden ustedes? ¿Alguno de ustedes, por favor, que me pueda ayudar indicando qué entienden por resistencia natural? Resistencia natural es, es aquella que la bacteria la posee por genética, como las pseudomonas, por ejemplo. En cambio, la adquirida es la que se produce por la mala administración antibiótica o más que nada por eso o porque ellos desarrollan un mecanismo de defensa al ya tener mucho tiempo, o sea, sería una dosis prolongada de ese antibiótico. Ujú, ¿no es cierto? Entonces la bacteria va a adquirir esa resistencia. Ya, perfecto, muy bien. La resistencia natural dice que estas es características de ciertas especies, como nos mencionaba nuestra compañera, de que, por ejemplo, la pseudomona, que tiene un montón de resistencias naturales, ¿no es cierto? Igual la Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, que es resistente natural a la ampicilina. Yo a mi paciente no le puedo dar ampicilina porque esta bacteria tiene en su genética, en sus genes, esa resistencia natural a ese antibiótico. Mientras que la resistencia adquirida está dada por mutuaciones genéticas puntuales y también por elementos génicos móviles como son los plásmidos o los transposones. ¿Qué entienden ustedes por plásmidos, compañeros? ¿Sí? Tal vez alguien me pueda ayudar. Ya, los plásmidos son material genético extracromosómico que se transmite de una bacteria a otra. Por lo regular, estos son inestables, como les decía, que muchos de los plásmidos tal vez están en los vegetales debido al uso de antibióticos en las plantas de parte de nuestros campesinos al momento de cultivar para evitar que se pierdan algunos embrios, por ejemplo, y también hoy en día en los animales, ¿no es cierto? En los pollitos, en el ganado, la gente usa bastante antibiótico para tratar cualquier tipo de infección en estos animalitos y eso es transmitido hacia los seres humanos a través de la alimentación de esas carnes o de esos vegetales. Mientras que los transposones, estos son más estables que los plásmidos y se transmiten al igual que los plásmidos, es decir, de una bacteria a otra.
Para que se produzca estos elementos génicos móviles, se requiere de tres procesos, que son la conjugación, la transformación y la transducción. ¿Qué es la conjugación? Esta es cuando se transmite de una manera horizontal de una bacteria a otra el material genético, mientras que la transformación es cuando una bacteria capta el material genético libre en el medio que se encuentra como resultado de la lisis de otras bacterias. Mientras que la transducción es el material genético que se transmite a través de un bacteriófago. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí me están entendiendo? Si algo no me entienden, por favor, me pueden preguntar. Yo con mucho gusto puedo aclarar cualquiera de sus dudas. Ya. La resistencia bacteriana principalmente se da por distintos factores, como los que les he puesto en esta diapositiva. Primeramente por la alteración enzimática, la disminución de la permeabilidad de la membrana debido a la presencia de bombas de expulsión, alteración diana de los fármacos, protección diana protección de la diana de los fármacos, la sobreproducción de la diana y también por sobrepasar el proceso de inhibición. Vamos a hablar un poquito acerca de la alteración enzimática. Esta está dada gracias a tres procesos como es la inhibición, la modificación y la inactivación. Cuando hablamos de inhibición, principalmente se debe a la resistencia de las beta-lactamasas, que es el principal mecanismo de resistencia en gram negativas por lo regular. ¿Esto qué hace? Rompe los enlaces del anillo beta-lactámico que se encuentra en la membrana y a través de este mecanismo no va a permitir que el antibiótico ingrese a la bacteria y va a ser rechazado, produciendo de esta manera la resistencia antimicrobiana. Y también nos dice que están codificados por genes cromosómicos o por genes transferibles, localizados en plásmidos y transposones. Ya hablamos, ¿no es cierto?, que qué son los plásmidos y qué son los transposones. La modificación, esto se da debido a enzimas modificantes de aminoglucósidos que producen la N-acetilación y la O de fosforilización. Son mecanismos de resistencia que están presentes en ciertos tipos de bacterias, lo cual va a permitir que estos rechacen a los antibióticos, ¿no es cierto? Y la inactivación debido a la presencia de enzimas inactivadas. Sí, vamos a hablar un poquito de la disminución de la permeabilidad de la membrana. Esta se da de dos tipos, la permeabilidad de la membrana externa y la permeabilidad de la membrana interna. En la parte de acá afuera, no sé si pueden ver aquí, nosotros tenemos la membrana externa y acá adentro la membrana interna, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a la permeabilidad de la membrana externa, dice que hay una mutuación en la estructura de los lipopolisacáridos. También hay una mutuación que da lugar a pérdida de las porinas. ¿Qué pasa? Que en la membrana externa de las bacterias nosotros tenemos unos canales de proteínas. Estos se van a alterar impidiendo que el antibiótico ingrese a la bacteria, rechazando de esta manera el antibiótico y produciendo la resistencia antimicrobiana. Mientras que en la permeabilidad de la membrana interna va a haber una disminución de la fuerza motriz protónica, produciendo resistencia a los aminoglucósidos principalmente. Estos son como que conceptos básicos para que después nosotros podamos entender de mejor manera lo que es la resistencia bacteriana, ¿no? Ya vamos a ver más después la resistencia bacteriana en las gram positivas, en gram negativas, que es lo que nosotros vemos y hacemos en el laboratorio, ¿no es cierto? Mientras que la resistencia por bombas de expulsión se reconoce cada vez más como un mecanismo habitual de resistencia en muchos patógenos relevantes desde un punto de vista clínico. Muchos de ellos con sistemas multicomponentes que favorecen la expulsión activa de múltiples clases de antibióticos. También existen bombas específicas de expulsión que favorecen la salida de las clases específicas de antimicrobianos. La resistencia a los macrólidos, quinolonas, tetraciclinas
y beta-lactámicos. Alteración de los sitios dianas y desvíos metabólicos. Esto se da debido a que hay una alteración en la unión de los ribosomas, produciendo de esta manera la resistencia a los aminoglucósidos, tetraciclinas y macrólidos. Alteración de las PBP, que son las proteínas binding penicillin, produciendo una resistencia a los beta-lactámicos, las proteínas estabilizadoras de la interacción entre el ARN transportador, ¿verdad? Y el ribosoma protegen a la bacteria en presencia de las tetraciclinas. Y hay una sobreproducción de DHPS, que significa dihidroteorato sintetasa. Puede superar la inhibición de las sulfamidas. Ya. Como reflexión final, tenemos que la resistencia bacteriana a los antibióticos es un problema mundial que impacta seriamente en la salud humana y en el medio ambiente. El uso indebido de estos antibióticos es el factor determinante para la aparición de la resistencia. La resistencia puede ser natural, intrínseca o adquirida, como lo acabamos de ver. Eh, la adquirida se debe a mutuaciones o transferencia horizontal de material genético. Existen diferentes métodos en el laboratorio para determinar la resistencia a los antibióticos y la resistencia antimicrobiana prolonga la estadía hospitalaria, incrementa los costos y aumenta la mortalidad. Estamos de acuerdo con eso. Ahora sí vamos a ver en sí lo que es los fenotipos de resistencias naturales o intrínsecas de las bacterias, serán positivas y negativas. Bueno, yo les he puesto aquí en estas diapositivas para que ustedes tengan a la mano realmente todo esto de las resistencias intrínsecas naturales, ustedes las pueden encontrar en el CLCI. Sí, sí han manejado el CLCI, tienen acceso al CLCI, han trabajado con el CLCI. Poco, acostumbrándome yo. Sí, realmente es una ayuda fundamental para nosotros como personal de salud que estamos trabajando en el área de microbiología, porque ahí ustedes pueden encontrar absolutamente todo lo que es de microbiología, las resistencias intrínsecas, los puntos de corte. Hay muchos laboratorios que actualmente, de hecho, yo conozco laboratorios que no, ni siquiera conocen lo que es el CLCI y solamente trabajan porque ven, ponen el disco del antibiótico en el Muller y dicen como está el halo bien grande, es sensible, el halo bien está pequeñito, es resistente. No, en el CLCI nosotros tenemos puntos de corte con los cuales nosotros tenemos que trabajar y decir, ah, ya, digamos, cefositin mayor o igual a 21, sensible, menor a 21, resistente. Entonces, si yo tengo un halo menor a 21, está resistente, pero todo eso nosotros tenemos a nuestro alcance, que es el CLCI. Cabe recalcar que este CLCI se actualiza cada año, más o menos en enero, la primera semana de febrero de cada año, siempre actualizan el CLCI, a veces puntos de cortes de ciertos antibióticos o resistencias de ciertos tipos de bacterias. Entonces, cada año se va actualizando, ¿no? No son tan grandes los cambios que hacen, pero sí, sí hay cambios todos los años. Ya, ya habíamos hablado nosotros de lo que es las resistencias intrínsecas, que son las resistencias naturales e intrínsecas. Entonces, aquí igual les puse como que un concepto básico de resistencia intrínseca, que es la capacidad natural y hereditaria de un microorganismo, de una bacteria, para resistir a un antibiótico o antimicrobiano debido a características inherentes a su especie, como su estructura celular o la presencia de bombas de flujo que expulsan el fármaco, no permiten que ese fármaco ingrese hacia la bacteria y más bien empiezan a expulsarlo hacia afuera. Prueba expulsar el fármaco sin necesidad de mutuaciones o exposición
previa al medicamento. Sí, ¿no es cierto? Como habíamos indicado, son características propias de ciertas especies. En cambio, la resistencia adquirida era cuando ya esa bacteria estaba en contacto con el antibiótico y no le hizo nada al paciente, más bien adquirió algún tipo de resistencia. Es una resistencia innata, controlada por su propia fisiología, que hace que ciertos antibióticos nunca sean efectivos contra este germen. Entonces, esto nosotros como microbiólogos debemos trabajar en el laboratorio de microbiología con las tablitas que les voy a presentar. ¿Por qué? Porque no siempre mi bacteria va a ser, qué sé yo, resistente. Hablemos de la Klebsiella, que es la más común, ¿no es cierto? La Klebsiella pneumoniae dice en el CDC que es resistente a la ampicilina, pero no siempre va a estar resistente. Voy a que yo tenga una Klebsiella pneumoniae que esté sensible, pero eso puede deberse a varios factores. Puede ser una cepa que no sea completamente pura, que hubo contaminación durante el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Y yo tengo que verificar a través de otro método. Y así me salga sensible en otro método que yo tengo que reportarle como resistente. ¿Por qué? Porque in vitro capaz, porque es un gen que está mutando, entonces este es sensible in vitro, pero in vivo, cuando yo voy a tratar a mi paciente, ese antibiótico no le va a hacer absolutamente nada. Estamos claros, ¿verdad? Entonces es importante que como microbiólogos nosotros tengamos claros las resistencias intrínsecas de los diferentes tipos de microorganismos para que en el momento del reporte todas, más bien, si podemos omitirlas del reporte o en todo caso reportarlas como resistentes, ¿de acuerdo? Ya, ¿para qué nos sirven estas tablas de resistencias que nosotros tenemos en el CLSI? Primeramente, tienen tres objetivos claros, los cuales son proporcionarnos una forma de evaluar la precisión de los métodos de las pruebas, como les acababa de indicar, a ver si estamos trabajando bien con ciertos métodos, si estamos realizando nuestro trabajo correcto. También nos ayuda a reconocer los fenotipos comunes de cada especie, la resistencia de cada tipo de bacteria y pueden ayudar a verificar datos acumulativos de las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Vamos a hablar primerito de las resistencias intrínsecas del género del estafilococo. Mira, esta tabla, no sé, las personas que ya han tenido la oportunidad de, de trabajar con el CLCI, que están empezando a trabajar con el CLCI, esta tabla se encuentra en el CLCI y miren, aquí tenemos Staphylococcus spp, el antimicrobiano, el antibiótico y acá el microorganismo. Tenemos noviovicina, fosfomicina y ácido fusilílico. El estafilococo aureus luminensis, epidermitis y hemolíticos no presentan ningún tipo de resistencias intrínsecas a ninguno de estos tres antibióticos, mientras que el estafilococcus staphylococcus es resistente a la noviovicina, a la fosfomicina y el ácido fusilílico. Tenemos el estafilococcus capitis, el cual es resistente a la fosfomicina. El estafilococcus coni, que está resistente a la noviovicina. El estafilococcus silosus, que está resistente también a la noviovicina. ¿Sí? Entonces, todas estas tablas ustedes van a poder encontrar en el CLCI. También tenemos la resistencia intrínseca del género Enterococos. Dentro de estos microorganismos tenemos al Enterococcus fecalis, que es resistente a las cefalosporinas, es resistente natural a las cefalosporinas. Sí, bueno, primeramente representa un gasto, ¿no? Yo sé que el enterococo, si yo estoy trabajando con un enterococo, yo sé que este tiene una resistencia natural a las cefalosporinas. ¿Para qué los testeo, verdad? Si me va a salir resistente. También tengo resistencia a los aminoglucósidos, a la clindamicina, al clinopristin dactopristin, al trimetoprim sulfametanazol y al ácido fusídico. Igualmente, el Enterococo faecium es resistente casi a las mayorías que el fecalis, a excepción de la clinopristin dactopristin.
el Enterococo gallinarium y el Enterococo cassiflavus, que es resistente a las cefalosporinas, a la vancomicina. Miren, de todo este grupo de estafilococos, el gallinario y el cassiflavus es el único que es resistente a la vancomicina, a los aminoglucósidos, a la clindamicina, al rinopristin, al trimethoprim sulfametazol y al ácido fucídico. Es importante que nosotros tengamos al alcance en el laboratorio estas tablitas, ¿no? Para poder verificar, porque a veces nos matamos revisando, ay, es que está resistente a todo, cuando realmente es que este microorganismo es resistente a la mayoría de los antibióticos intrínsecamente, ¿no? También tenemos la resistencia intrínseca de los bacilos gram positivos anaerobios. Dentro de los microorganismos, el Clostridium y el Clostridioides spp, que está resistente a los aminoglucósidos. Y el Clostridium inoculum, que tenemos con resistencia a la vancomicina y también a los aminoglucósidos. Resistencia intrínseca de los bacilos gram negativos anaerobios. Miren, los microorganismos bacteroides SPP resistente a aminoglucósidos, penicilina, AMPI, mientras que el Fusobacterium conifolium es resistente a aminoglucósidos, resistente a las quinolonas. ¿Cuáles son las quinolonas, por cierto? ¿Qué tal estamos en farmacodinámica, farmacología? Sí, Tati me indicó que sí vieron, ¿no es cierto?, clasificación de los antibióticos. ¿Sí? No, ya me quedo solita, creo que Sí vimos la clasificación. sí, ¿no es cierto? Eso debemos tener claro, clarísimo para nosotros podernos manejar en el laboratorio, qué antibióticos vamos a usar. Ya, resistencia intrínseca de las no enterobacteriales. Tenemos dentro de los microorganismos Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus complex, es resistente a la ampicilina, amoxicilina, amoxi más ácido clavulámico, aztreonam, ertapenem, trimethoprim, clorafenicol y fosfomicina. Si ven, es resistente a un montón de antibióticos. También tenemos la Bucordelia cepacia complex, resistente a AMPI, piperacillin, ticarciclina, ampicsulbactam, amoxicilina más ácido clavulámico, ertapenem, polimixina B, colistin y también a la fosfomicina. Y aquí la famosa Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que sí es bastante común en nuestros lugares de trabajo, que no sé, ¿alguien de ustedes trabaja tal vez en algún hospital público? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Entonces, tenemos por lo regular, principalmente en los hospitales públicos, y nos llegan bastante pseudomonas aeruginosa y realmente hay que tener mucho cuidado porque esta sí es un microorganismo que presenta un montón de resistencias intrínsecas, como nos mencionaba la compañera, y aparte de eso, también tiene un montón de mecanismos de resistencia, como las metalobetalactamasas, las carbapenemasas resistente a los carbapenémicos, también puede haber BLEANC, o sea, por lo regular siempre tienen algún mecanismo de resistencia a estas pseudomonas. Y también tenemos la estenotropomona matofilia. Miren este montón de resistencias que presenta esta estenotropomona matofilia. Más rápido me sale decirle a cuál no es resistente que a cuáles son resistentes. Ahora sí. Vamos a hablar acerca de las resistencias intrínsecas de las enterobacteriales, que son las bacterias que con más regularidad nosotros manejamos en el laboratorio, ¿verdad? Que son las que frecuentemente aislamos por lo regular en muestras de orina, tal vez, como es la Escherichia coli, la Klebsiella, el Citrobacter, el Proteus, ¿verdad? Que a diario nosotros estamos trabajando con ese tipo de bacterias. Entonces, dentro de los microorganismos tenemos al Citrobacter friendly,
que es resistente a la AMPI, amoxicilina más ácido clavulámico, al ampisulbactam, a las cefalosporinas de primera generación, como es la cefazolina, el cefalotin. También resistente a las cefamicinas, como el cefocitin y el cefotetan, y también a las cefalosporinas de segunda generación, como el cefuroxim, el Citrofactor Coseri. Esta tablita, por favor, tienen que tener en sus lugares de trabajo impresas, porque estas son las bacterias que con más regularidad nosotros aislamos en el laboratorio. Y es importante es que ustedes tengan claro las resistencias intrínsecas de estos microorganismos. Tenemos el Citrobacter coceri, Citrobacter amolonaticus group, que son resistentes a las ampicilinas, a las ticarciclinas, y tenemos el Enterobacter chloride complex, que son resistentes a la ampicilina, a la amoxicilina más ácido clavulámico, ampisulbactam, cefalosporinas de primera, cefamicinas. La Echerichia coli nos dice que no presenta ningún tipo de resistencia intrínseca para las betalo-metalactamasas en este microorganismo. Tenemos la Echerichia harmani, que es resistente a la AMPI, resistente a la ticarciclina. La apnea ave, que es resistente a la AMPI, amoxicilina más ácido clavulámico, ampisulbactam, cefalosporinas de primera, segunda, a la polimixina B y al colistina. Y así, aquí tenemos a nuestra famosa Klebsiella pneumoniae que está en orina, a veces en secreciones traqueales, en esputos, ¿no es cierto? Que son los lugares que con frecuencia se pueden aislar, que tenemos resistente a la ampicilina y también a la ticarciclina. Morganella morgani, resistente a la AMPI, amoxicilina clavulámico, cefalosporinas de primera, cefalosporinas de segunda generación, tigeciclina, a la nitrofurantoína y a la polimicina B. Y nuestro famoso Proteus mirabilis, ¿no? Que también es muy común aislarlos en muestras de orina. Dice que esta no presenta ningún tipo de resistencia para penicilinas y cefalosporinas en este microorganismo, pero sí tenemos resistencias a las tetraciclinas, tigeciclinas, a la nitrofurantoína, ¿no? Y también resistente a la polimixina B. Hay muchas de las veces, o sea, a mí me ha pasado que yo cargo un panel y me sale sensible a la nitrofurantoína y un Proteus mirabilis. Entonces, ¿qué hago yo? Puedo confirmar este mecanismo de resistencia o como también yo puedo cogerle y automáticamente en mi reporte enviarle como resistente o simplemente suprimir la nitrofurantoína. Y si el médico viene y me dice a mí, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no me reportan la nitrofurantoína si es una muestra de orina? Si es una muestra de orina. Entonces ahí yo tengo aquí nuestra guía que es el CLCI o simplemente le puedo decir doctor porque la nitrofurantoína tiene una resistencia intrínseca a este antibiótico y usted no le puede tratar con eso. ¿Sí? Si vienen los médicos a reclamarles, porque por lo regular la nitrofurantoína es de uso lo que es de vías urinarias, ¿verdad? También tenemos nuestro propio Spineri, que es resistente a la AMPI, resistente a cefalosporinas de primera generación, cefalosporinas de segunda generación, a las tetraciclinas, tigeciclina, nitrofurantoína también, a polimicina B y colistin. Ya. Bueno, también continuando con lo que es enterobacteriales, tenemos nuestro Proteus vulgaris, como ustedes pueden ver ahí esas tablitas, igual está en el CLCI como les vengo indicando y yo también les voy a compartir las diapositivas para que ustedes ya las tengan ahí resumiditas y si es que es posible las puedan imprimir y los tengan en sus lugares de trabajo, sus laboratorios a la mano. Yo, por ejemplo, de estas enterobacterias, yo las tengo pegadas en el laboratorio literal. Las tengo pegadas ahí porque soy la persona que está a cargo del área de microbiología, pero no estoy ahí permanentemente, yo estoy rotando. Entonces despego porque yo tal vez sí me sepa la resistencia a la mayoría de los
de los microorganismos, pero mis compañeras no. Entonces necesitamos siempre, hasta yo a veces necesito revisar nuevamente estas tablas, revisar y revisar cada vez que estoy reportando para ver cómo está yéndose mi reporte. Tenemos aquí también estos tipos de microorganismos. En el caso de Salmonella y Shigella, dice que estos no presentan resistencias intrínsecas a los beta-lactámicos, pero existe una nota de reporte, dice. Una nota de reporte, o sea, hay un reporte en el CLCI, nos dice que miremos esto. Miren, acá abajo, en la parte de abajo del CLCI, siempre cuando les indica algo que revisen en el apéndice B, C, ustedes tienen que irse y revisar las notitas. Por ejemplo, yo aquí les puse esto porque me parece interesante. ¿Y qué nos dice? Alarma. Para Salmonella y Shigella SPP, los aminoglucósidos, a ver, alguien que sepa inglés, y los aminoglucósidos y cefalosporinas de segunda generación y cefamicinas pueden aparecer activas in vitro, dice, o sea, en las cajas, cuando nosotros hacemos los cultivos, pueden aparecer sensibles, pero se deben reportar como resistentes, porque en vivo a mi paciente no le va a hacer absolutamente nada. ¿Está claro? ¿Sí estamos ahí o ya me abandonaron? Aquí está. Sí, sí, aquí estamos, doctora. Sí, chévere. ¿Sí? ¿Qué les parece esto de las resistencias? ¿Les parece interesante o está aburrido? Ya, vamos a continuar, por favor. Una vez terminada con lo que es las resistencias intrínsecas de los diferentes tipos de microorganismos, vamos a continuar con las resistencias adquiridas o extrínsecas. ¿Cómo se define? Alguien, por favor, que me pueda ayudar leyendo, por favor. La resistencia adquirida se define como la pérdida de la sensibilidad a las concentraciones terapéuticas utilizadas de un medicamento particular. Los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, indican que la resistencia bacteriana ocasionó 700.000 muertes en 2015. Esta cifra, según el estudio realizado por O'Neill, podría ascender a 10 millones en el 2050 si no se llevan a cabo intervenciones para revertir la tendencia. Según proyecciones recientes de la OMS, en los siguientes 30 años las muertes por bacterias resistentes podrían ser más frecuentes que las atribuidas al cáncer. Ujú. Interesante, ¿no? Imagínense lo que se nos viene para el 2050. Ya no van a ser 700.000, sino 10 millones de personas que van a morir porque literalmente ya no van a haber esas infecciones antibióticos con el cual se pueda tratar. Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas van a morir. Son proyecciones, ¿no? Que están dadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto que nos quede como enmienda de que no debemos abusar de los antibióticos. Realmente me sumo a esto porque muchas de las veces hasta yo, o sea, una gripe y me he ido a la farmacia y usted dice acitromicina, deme una dosis de acitromicina, le dan esa dosis de 3 pastillas, ¿no es cierto? Para 3 días. Hasta yo, o sea, lo he hecho. Ya. Ahora sí vamos a empezar con lo que es resistencia antimicrobiana en Staphylococcus aureus. ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Qué tipos de resistencias ustedes conocen en lo que es Staphylococcus aureus? ¿Qué han reportado en sus lugares de trabajo? ¿Qué han hecho? La resistencia, meticilina resistente, Staphylococcus aureus meticilina resistente. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Algún otro tipo de resistencia en Staphylococcus?
aparte del SARS, que es el meticilino resistente, ¿no? Joyce, ¿trabaja en algún laboratorio? O sea, ¿hace microbiología? Sí, trabajo en un laboratorio. Ya, ¿hace micro? Sí. ¿Otro tipo de resistencia que haya reportado o que ustedes busquen en este microorganismo? Por el momento en este en el que estoy, solo el SARM. ¿Ya? ¿Alguien más? Ari, tal vez tiene algo que decirnos, Ari. ¿Usted Eh, hace microbiología? Hago muy poco realmente. Estoy en un laboratorio de mediana complejidad, pero las muestras son muy escasas. No he tenido la oportunidad de trabajar con Staphylococcus, solo me salen E. coli en las orinas. No me sale mayor situación. Una vez me salió una morganela, pero esa la remití mejor a Quito porque no tenía los discos necesarios para... Antibióticos. Claro, es que sí, es un poquito ya más complejo. Y es verdad, ¿no? Escherichia coli es nuestra bacteria estrella en los laboratorios. Se dice que aproximadamente el 96% de las IBU están causadas por este germen, ¿no? Actualmente en gran negativas lo que se ve bastante es BLE. Sí, sí hacen ustedes detección de BLE, ¿sí? Sí, ¿Alguien más está trabajando, Ari? Es que yo vivo arriba del laboratorio, entonces Ah, teníamos que aislar ahorita un cultivo. ah, ya. ¿Alguien más tal vez nos puede compartir algo? Entonces vamos a empezar ya. Sí, como mencionaba Joyce, principalmente uno de los mecanismos de resistencia que nosotros buscamos en esta Staphylococcus aureus es el meticilino resistente, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué discos nosotros utilizamos para ver si es meticilino resistente? Conversemos un poquito ya para que no se haga tan aburrida la clase. ¿Qué disco utiliza Joyce? Usted que busca esa resistencia, ¿qué discos coloca? Nosotros ponemos en la cajita la cefoxitina para más que nada para ver la resistencia a SARMs y también de una vez hacemos el antibiograma, entonces ponemos también la penicilina, la clindamicina, la vancomicina. Ya, sí. Es verdad, ¿no es cierto? El disco que nosotros utilizamos para ver la resistencia a la meticilina es el FOX, como nos acaba de mencionar Joyce. Un halo que sea igual o menor a cuánto? A 22, ¿no es cierto? Se considera resistente. Entonces, si yo tengo un halo o igual a 22, este es resistente. Automáticamente, ese va a ser un Staphylococcus aureus meticilino resistente. En el reporte, Joyce, ¿usted qué envía? ¿Reenvía el cefositín como sensible, resistente o cómo envía el reporte? No, no lo ponemos en el reporte, solo ponemos los otros. Ajá, ¿no es cierto? Es solamente, el cefositín es solamente para ver si es que hay o no hay, si es que hay o no hay resistencia a la meticilina, ¿verdad? El que se reporta como sensible o resistente, ¿cuál es? Si yo coloco el FOX, ¿cuál reporto yo como sensible o resistente? Es la oxacilina, ¿no es cierto? Si a mí me sale el FOX sensible, entonces voy a reportar sensible a la oxacilina. Si a mí me sale el FOX resistente, voy a reportar resistente a la oxacilina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así lo hace? Porque solamente este disco a mí me sirve para ver si es que hay o no hay resistencia a la meticilina. Pero realmente cuando yo veo sensible o resistente, el que reporto es la oxa en el informe de ley. Sí envía usted su reporte con oxacilina, ¿verdad? ¿O no? Ah, con oxacilina, sí. Sí, no es cierto, pero es porque testió el FOX, el cefoxitin. Entonces, también tenemos el método que es por microdilución en caldo,
que nos permite ver la concentración mínima inhibitoria. Cuando tengo una concentración mayor a 4 miligramos litros, esto nos dice que es resistente, ¿verdad? También tenemos el test de detección de las PBP2, aglutinación con látex, inmunocromatografía, como podemos ver aquí. Entonces, es como una prueba, no sé, ustedes hacen FR, PCR en látex, que ustedes cogen, hacen un pretratamiento de la muestra, ponen una gotita de la dilución de la muestra y ponemos una gotita de lo que es el reactivo, homogenizamos por un momento y vamos a ver esta aglutinación. Estas son estas pruebas en látex. También tenemos estas pruebas de PCRs comerciales caseras, que nos permite ya detectar en realidad lo que son los genes, ¿no? Porque esta cepa que es el SAR, Staphylococcus aureus meticilina resistentes, ¿qué genes presentan? El MEC-A, el MEC-C, ¿verdad? Que son estas pruebas que ya son de GeneSpert, por PCR. Aquí está la que es por microdilución, concentración mínima inhibitoria, que es por microdilución del caldo. Ya. Aquí yo les hice una diapositiva donde vamos a ver el resultado del antibiograma cuando el Staphylococcus aureus es resistente a la oxacilina, es decir, estamos hablando de un SARS, ¿verdad? Mire, esto es por microdilución en caldo. La oxacilina va a tener un zinc que es mayor o igual a 4 microgramos ml y el cefocitin va a tener un zinc que es mayor o igual a 8 microgramos ml, mientras que por la técnica de difusión en disco, utilizando la cefocitin de 30 microgramos, vamos a tener un halo de inhibición menor o igual a 21. Mire, si yo tengo este halo menor o igual a 21, vamos a decir que es resistente, entonces vamos a estar hablando de un SARS. Dice aquí, cualquiera de los dos que sea resistente es suficiente para considerar un SARS. Cuando nosotros hacemos por difusión en disco, utilizamos el cefocitin, ¿no es cierto? Y vemos si está sensible o resistente, mayor o igual a 21. Pero cuando hacemos por la SIM, vamos a ver esto, mayor o igual a 8 microgramos ml o la OXA mayor o igual a 4 microgramos ml. Si cualquiera de las dos cumple con esta regla que estés en estos números, entonces vamos a estar considerando que sea un SARS, ¿verdad? Ya. Detección fenotípica de mecanismos de resistencia en bacterias gram positivas. Tenemos la modificación de las PBP mediadas por el gen A. Mire, como nos mencionaba nuestra compañera Joyce, el Fox aquí está completamente resistente. Por favor, ¿me pueden esperar un momentito que se me descarga la laptop? Solo voy a traer el cargador, por favor, chicos. Mil disculpas.
Mil disculpas, chicos, les pido disculpas, ya regresé. Se me iba a apagar la computadora, tuve que salir corriendo a buscar el cargador. ¿Sí estamos ahí? Sí, Hola. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿no es cierto?, con la identificación de Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Qué es lo que nos indica cuando nosotros decimos meticilino resistente? Que presenta una resistencia principalmente a los beta-lactámicos, ¿verdad? Entonces, mire, aquí yo les he puesto un cuadrito de lo que es un reporte de un estafilococo meticilino resistente. Miren, como clave aquí resaltada, la oxacilina está en rojo porque eso es lo que nos indica o nos dice a nosotros que es un estafilococo aureus meticilino resistente, la resistencia a la oxacilina. Tenemos también la eritromicina, miren aquí es el antibiograma, la eritromicina resistente, la clindamicina, que es la que está aquí, que está sensible. También tenemos el rimetropin sulfametazol, que es el SXT, que está resistente, el inesolid, que está sensible, y la ciprofloxacina, que está resistente. Aquí, de hecho, hay dos mecanismos de resistencia. Este es un meticilino resistente y también tenemos un MLSB. MSB es resistente a la eritromicina, ¿no? A los macrólidos y a las estreptograminas. Ya. Cuando yo tenga este mecanismo de resistencia, es importante, perdón, se me pasó, es importante que yo envíe al doctor, envíe al médico con una notita de reporte. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros, como laboratoristas, como microbiólogos, sepamos que la resistencia a la oxacilina o cuando hablamos de un Staphylococcus aureus meticilino resistente, estemos indicando que este microorganismo presenta resistencia a los beta-lactámicos, pero muchos de los médicos no lo saben. Ah, dice, ah, ya resistente a la oxacilina, entonces yo le puedo dar cualquier otro beta-lactámico. Mentira, esto automáticamente pasa a ser resistente a todos los beta-lactámicos. Entonces, mire, es importante enviarle siempre con una notita que indique o que sugiera al médico qué antibióticos tal vez podemos dar o cuáles no podemos dar. Por ejemplo, yo le he puesto aquí con una nota de reporte que dice, este microorganismo expresa el gen MECA, por consiguiente es resistente a todos los antibióticos betalactámicos, excepto a la ceftarolina y al ceftobiprol. La cetrolina es un beta-lactámico también, ¿no es cierto? Pero dice excepto la cetrolina y el cefovipro. Y a todos los otros beta-lactámicos es resistente. También les he puesto aquí con rojo que no se debe reportar el cefocitin, el FOX. El que se debe reportar en el antibiograma es la oxacilina. Solamente lo testeo en el agar para ver si eso no es un meticilino resistente. ¿Estamos claros? ¿Sí me están entendiendo? sí, si yo le pongo la nota solo que es un SARS, no, o sea, no estaría bien. Tendría que ponerle también que es tiene el mecanismo de resistencia MECA. Ajá, o sea, ese es el gen que se expresa. Cuando yo tengo resistencia a la oxacilina, es el gen que se expresa y el que da esa resistencia. O sea, no importa, lo que es importante que usted que ponga, o sea, en el reporte, de que este microorganismo es resistente a todos los antibióticos beta-lactámicos, excepto la ceftarolina. Es importante poner eso, ¿por qué? Porque yo le estoy dando una pauta a mi médico, un aviso de que no puedo usar como tratamiento ningún beta-lactámico a excepción de la ceftarolina. Ya. Esto del GEC-MIC-A, o sea, es lo que expresa esa bacteria. Usted le puede poner como un extra, pero lo que sí es importante indicarle de que es resistente a todos los beta-lactámicos, porque muchos de los médicos no saben, no manejan esto de la resistencia. Si usted mandó solamente así el reporte, dice, ah, ya, oxacilina está bien, pero no sabe que si yo tengo resistencia a la oxacilina, yo no le puedo dar ningún otro beta-lactámico.
¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a continuar. Realmente esto es algo nuevo. Esta diapositiva que yo les puse aquí, en el último curso que yo estuve, un curso de microbiología, justamente nos rompíamos. Les voy a contar una historia así rapidito. Tengo un compañerito que trabaja en el Hospital Militar en Quito. Entonces, como que siempre estamos en contacto, cualquier inquietud, porque nosotros no somos todos siempre estamos para aprender, ¿no es cierto? Siempre hay cosas nuevas, conocimientos nuevos y que nosotros principalmente como personal de salud debemos estar en constante actualización. Entonces nos rompíamos la cabeza porque si bien es cierto, yo les acabo de decir, ¿no es cierto?, en la diapositiva anterior, miren este cuadrito que tengo yo aquí, yo les acabo de decir que si yo tengo un MIG menor a 2 menor a 4 les dije, ¿no es cierto? Que era resistente de la oxacilina y un 1000 de la cefoxitin mayor o igual a 8 es resistente. Y si cualquiera de los dos estaba resistente, automáticamente era un SARS, ¿no es cierto? Les acabé de decir. Y miren, aquí yo tengo sensible a la oxa, resistente al cefoxitin. Esto supuestamente debería estar también resistente. No, es que por tantas situaciones que pasan, por tantas mutuaciones de estas bacterias, ahora tenemos un nuevo gen que es el gen MEX-C. Miren lo que dice. El gen MEX-C es una variante menos común del gen MEK-A, que era el del oxacilino resistente, ¿verdad? Que también codifica una proteína PBP2A. Esta variante fue descrita en el 2011 y es estructuralmente similar a la mega, pero con algunas diferencias claves. ¿Cuáles son las diferencias claves? Esta, que es sensible a la oxa, pero resistente al cefocitin. Entonces, esto yo solamente puedo ver por MIG, ¿verdad? Porque cuando yo trabajo manualmente por difusión en disco, no puedo testear la oxacilina. ¿Por qué? Porque no hay puntos de corte, digamos, el cefocitin, para poder decir que es sensible o resistente a la oxa, ¿verdad? Dice origen y distribución. El gen MEX-C se encuentra en el elemento genético móvil conocido como SCME, estafilococo cassette cromosómico MEC, al igual que el MEC-A. El MEC-C se ha identificado en estafilococos aureus aislados tanto en humanos como en animales, especialmente en el ganado, lo que sugiere un posible origen zoonótico. ¿Qué significa zoonótico? ¿Alguien que puede indicar qué significa zoonótico? Es la transmisión, ¿no es cierto?, desde los animales hacia los humanos. Entonces, posiblemente este gen nuevo que ha aparecido, esta resistencia nueva del MEX se deba tal vez a una transmisión cruzada del ganado por el consumo de las carnes. ¿A través de qué se transmitían? A través de los plásmidos o de los transposomas, ¿verdad? Vamos a seguir. Aquí les he puesto unas recomendaciones Gold Standard para SAR, para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Primerito, miren, eso tenemos que tener bien claro para nosotros en el laboratorio, no poder confundirnos. Primero, reportar oxacilina resistente. Si es un SARS, estoy hablando de un oxacilino resistente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a incluir en el pie de página? La nota que estábamos hablando recientemente, que se debe evitar el uso de betalactámicos, excepto la ceftarolina, ¿verdad? Que debe ser tamizada. También me dice que no se debe reportar la gentamicina. Mire, también no debemos, se deben reportar las fluoroquinolonas. ¿Cuáles son las fluoroquinolonas, compañeras? ¿Alguien que puede decir dentro del grupo de antibióticos de las fluoroquinolonas, cuáles tenemos? ¿Nadie? Verán que ya vimos, ya vieron, pues, antibióticos, clasificación.
Puede ser la ciprofloxacina. Eso. ¿Cuál más? Levofloxacina también. Ajá, muy bien. Cipro, levo, ácido nalitíxico, norfloxacina también. Esas son las principales que nosotros utilizamos por lo regular en nuestros laboratorios, ¿verdad? ¿Cuándo se considera indicado, por ejemplo, cuándo utilizar fluoroquinolonas en estafilococo meticilino resistente en infecciones osteoarticulares? Si la cipro, esto también es clave. Si la ciprofloxacina es resistente, no se debe reportar la levofloxacina, aunque en vitro sea sensible. Como bien dice, en lo que es en el grupo de antibióticos de las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina es la que manda y es la mamá de los pollitos. Si es que yo tengo cipro sensible, el resto de las fluoroquinolonas van a ser sensibles. Si yo tengo ciprofloxacina resistente, el resto de mis fluoroquinolonas van a ser resistentes. Muchas de las veces sí podemos tener levofloxacina sensible, pero esta ustedes deben cambiar en el reporte, ¿sí? Esto no ocurre en todas las familias de los antibióticos. Por ejemplo, yo no puedo decir en los aminoglucósidos que sea igual. Si la micacina tengo sensible, la genta también tiene que ser sensible, o el tobramicin también debe ser sensible. No, esto es independiente. Pero en el caso de las fluoroquinolonas, sí. El resto de las fluoroquinolonas dependen de la sensibilidad o de la resistencia de la ciprofloxacina. No se olviden esto, por favor, ¿ya? En nuestros reportes, si yo tengo cipro resistente, el resto de fluoroquinolonas, así yo in vitro las tenga sensibles, las debo reportar como resistentes. ¿Sí? ¿Ustedes hacen eso? ¿Sabían esto? ¿O reportaban lo que les sale en el antibiograma? Dame, no, no. Para cualquier tipo de infección. Ajá, pero como les acabo de indicar, solo las fluoroquinolonas. Por ejemplo, en el grupo de las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina va a ser la que manda ahí. Si tengo sensible, el resto van a ser sensibles. Si las tengo resistentes, el resto van a ser resistentes. Muchas de las veces, si hay ocasiones que, por ejemplo, por mí, yo tengo resistente a la cipro y sensible a la levo, no puedo enviar un reporte así. Tengo que cambiar de resistente a la levofloxacina. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. También tenemos como otra de las reglas gold estándar o recomendaciones gold estándar para SARMS, que el reporte de la rifancipina, cuando se considere indicado. Esto solamente vamos a reportar cuando se considere indicado. ¿Cuándo? En qué tipo de infecciones? En infección por prótesis, por material de osteosíntesis, en esas, cuando hacemos esas implantes, hay en infecciones de ese tipo, ¿ya? Incluir una nota que no se debe usar como en monoterapia, que siempre se va a usar como una terapia combinada. Ya. También debemos reportar la septarolina, la vancomicina, la dactomicina y el Inesolid. De acuerdo con el sitio de infección, eso está claro, ¿no? El Inesolid principalmente en qué tipo de infecciones utilizamos. En neumonía, cuando hay infecciones de piel, de tejidos blandos y se debe seguir lineamientos de la prueba para la bacteria. También tenemos la daptomicina, y principalmente esta se debe reportar en bacteremias primarias, endocarditis e infección profunda de tejidos blandos y no se debe reportar en aislamientos de pulmón. ¿Por qué? Porque cada antibiótico, o sea, como que tiene una actividad en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Como que resiste más cuando yo voy a pulmón que cuando yo voy a una infección por tejidos blandos. Es por eso que yo elijo qué antibiótico reportar y cuál no. A veces también es decisión del médico, ¿no? Pero también es importante que nosotros como el personal que estamos en el área de microbiología debemos tener claro qué antibióticos usar dependiendo del tipo de infección, dependiendo del origen de la infección.
También tenemos la vancomicina. Esta se debe reportar en todas las infecciones, teniendo en cuenta las limitaciones de la determinación de la SI. Vancomicina no se textea, ¿verdad?, por difusión en disco. ¿Por qué? Porque no hay puntos de corte, ni en EUCAS, ni en el CLSI, que son como que nuestras bases para podernos guiar los puntos de cortes. No hay puntos de corte. Entonces, esto no se debe testear por difusión en disco, solamente se hace por concentración mínima inhibitoria. Ya. También tenemos la septarolina. Esta se debe informar en los aislados de pulmón, de tejido blando, sangre u otras muestras bajo solicitud del médico tratante. No informar en estafilococos diferentes al estafilococo aureus, solo para aureus, ¿ya? La septarolina. Y también se debe tener en cuenta que debemos reportar el trimethoprim sulfametazol. Ya. Estafilococo aureus. Miren, aquí les he puesto una diapositiva clara de lo que hemos venido hablando nosotros. Esta imagen es demasiado clara de lo que venimos conversando, ¿no? Cómo se transmiten las resistencias, de dónde salen esas resistencias. Los plásmidos, ¿verdad? Son transmitidas a través de los plásmidos. ¿Qué eran los plásmidos? A ver si me están atendiendo o no me están atendiendo. ¿Qué eran los plásmidos? Son, Moléculas de ADN. Eso, material piezas, genético, ¿verdad? son piezas que, o sea, en ellos se basa la resistencia antimicrobiana. Como dijo mi compañero, moléculas de ADN que se replican independientemente. Ujú, ¿verdad? Son material genético extracromosómico que se transmiten de bacteria a bacteria, o célula a célula, ¿verdad? Como decía, principalmente de los vegetales, las verduras, porque ¿qué utilizan los agricultores para poder cultivar esas verduras en los abonos, ¿no es cierto? Entonces, principalmente en los animalitos, nosotros, o sea, la gente que trabaja, que cría los animalitos, obviamente usan ellos también los animales antibióticos, ¿no es cierto? Los cuales son eliminados a través de las heces. Esas heces, por ejemplo, de las gallinas, los pollos, ellos usan bastante antibiótico para su crecimiento. Entonces, ¿qué hacen? Llevan para utilizarlo como abono de las plantitas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se queda. Obviamente nosotros lavamos, desinfectamos todas estas frutas, estos vegetales, pero muchas de las veces tal vez se nos quedó por ahí porque no lavamos bien y consumimos. Y ahí vamos se da esta cadena de la resistencia, ¿verdad? También podemos decir que del 1 al 3% pueden parecer susceptibles debido a la validación del método, la mutuación a los bajos niveles de expresión de resistencia. Miren, uno de los principales agentes patógenos asociados a la resistencia antimicrobiana también es una de las principales causas de infecciones nasocamiales y adquiridas en la comunidad. Es muy frecuente aislar estafilococos aureus en pacientes que están hospitalizados, en pacientes con infecciones o abscesos en la piel. Es uno de los principales microorganismos que nosotros aislamos en el laboratorio en ese tipo de muestras. También es frecuente aislarlo a nivel de lo que es secreción faríngea en pacientes inmunodeprimidos, causando neumonía también en secreciones traqueales, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos con la resistencia de lo que es del estafilococa aureus, ahora los macrólidos. Sí quedó claro la resistencia, ¿verdad?, de la oxacilina para detectar de que sea un SARS. Sí, sí, sí me entendieron. Tal vez necesitan que aclare algo. ¿Puede repetir, por favor? ¿Sí? Ayúdame con eso, por favor. Claro, no tengo problema. Lo importante es que todos hayan entendido y que nos quede claro. Mire,
Para la compañera o el compañera que nos acaba de pedir que por favor le repitamos, me voy a ir a esta diapositiva. Para determinar que si yo tengo un Staphylococcus aureus meticilino resistente, cuando yo hago por difusión en disco en las cajas de agar Müller-Hinton, ¿qué disco yo voy a usar? El cefocitin de 30 microgramos, que es el Fox. Entonces cojo, diluyo mi muestra a 0.5 McFarland, estrío en la caja de agar Müller-Hinton y voy a colocar el disco del Fox. Entonces, a las 24 horas de incubación, yo voy a verificar si este está sensible o resistente. ¿Dónde veo yo para ver si es sensible o resistente? En las tablitas del CLCI. Ahí tenemos, ¿no? Es sensible cuando está igual o mayor, igual, a ver, menor o igual a 21. 21. Entonces, si yo tengo un halo menor o igual a 21, voy a decir que es resistente. Mayor a 21, voy a decir que es sensible. Entonces, por ejemplo, en esta caja, yo no tengo un halo, ¿no es cierto? Si pueden visualizar, yo no tengo un halo en esta caja. Entonces, esto automáticamente ni siquiera lo tengo que medir porque está ya resistente. Entonces, automáticamente yo voy a decir que esta es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, que este microorganismo expresa el gen MECA. ¿De acuerdo? Pero si vieron que yo aquí testé el cefocitin, ¿verdad? Entonces, yo no voy a reportar en el antibiograma el cefocitin. Esto solamente me sirve para testear, para ver el mecanismo de resistencia. El que yo voy a reportar en mi resultado, en mi antibiograma, va a ser la oxacilina. ¿Sí? De acuerdo a cómo esté ese cefocitin sensible o resistente, yo voy a poner mi oxacilina sensible o resistente. En este caso, en este cultivo, voy a decir que esto es resistente, ¿verdad? Yo miren en este antibiograma, aquí están todos los antibióticos que yo usé en este antibiograma, pero en ningún momento estoy reportando el cefocitin, sino la oxacilina. ¿De acuerdo? Entonces, como les mencionaba, es importante enviarle a mi médico con una notita de reporte. ¿Qué voy a poner yo en mi nota de reporte? Que esta bacteria, este microorganismo, expresa el gen MECA. Por consiguiente, es resistente a todos los antibióticos beta-lactámicos, excepto a la ceftarolina y ceftobiprol. Obviamente los tengo que testear, ¿no? ¿Sí? Pero el compañero que nos pidió que le repitamos, ¿está claro? ¿Alguna otra duda? No, no, gracias primero y disculpas por llegar tarde. Es que me abría la página y decía que a las 12 de la noche iba a abrirse y llegó mi hija, gracias a Dios, de un compromiso que tenía y me pudo ayudar a ingresar. Entonces, primero disculpas por llegar tarde. Segundo, agradecerle por la explicación que nos ha dado sobre este tema. Y este, gracias por hacernos recordar este tema. Gracias. Gracias a usted, compañero. No se preocupe, aquí estamos para solventar cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan. Entonces vamos a continuar, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? Déjenme ver. Ya. Estábamos en la resistencia a los macrólidos. Primeramente tenemos que tener claro qué es un macrólido. Son químicos, eso es un antibiótico, ¿no es cierto? Químicamente diferentes a las lincomicinas y de las estreptograminas. B, pero con el mismo modo de acción y resistencia MLSB. Esa es la resistencia que vamos a ver en lo que es los macrólidos, la resistencia MLSB. El mecanismo de acción, ¿cuál es? Este se da a través de la inhibición de la síntesis de proteínas, actúa en la subunidad ribosomal 50S y detiene el crecimiento bacteriano. ¿Y cuál es el espectro de acción? Esta es principalmente para cocos gram positivos, principalmente de estafilococos y estreptococos, ampliamente utilizado para
SAMS. ¿Qué significa? Estafilococo aureus sensible a la meticilina. Ya. En lo que es la resistencia a los macrólidos, nosotros vamos a ver cuatro mecanismos que son actualmente reconocidos. ¿Cuáles son? La modificación del sitio blanco ribosomal, la inactivación del macrólido, la presencia de bombas de flujo dados por los genes MSR, la resistencia MSB, mutuaciones en las proteínas ribosomales. Con respecto a la modificación del sitio en blanco ribosomal, tenemos la metilación de los ribosomas por metiltransferansas codificadas por genes ERM, inducibles o constitutivos, que nos da la resistencia MLSB, ¿sí? Los genes ERMC y ERME son los más frecuentes en Staphylococcus aureus. El gen MSRA es poco frecuente y el gen MSRC es muy raro. Los genes ERM y MSR pueden acumular. El determinante más común de la resistencia es la LMSB. La C que está acá adelante significa constitutiva. Y el otro mecanismo más común es el MLSB. La I que está acá adelante, que le ponemos acá adelante, es la inducible, mediada por el gen ERMC, seguido por el gen ERMA. Ya creo que les María aquí, pero ya vamos a explicar más adelantito con más precisión para que ustedes puedan entender. Son los genes por los cuales están mediados este tipo de resistencias. Los genes ERMA y ERMC pueden ocurrir en una cantidad variable de copias y en diferentes elementos genéticos provocados por diferencias en la frecuencia de las cepas CMLSB, que es el fenotipo MSLB constitutivo, ¿no? Ya. Aquí yo creo que vamos a poder entender un poquito más ese trabalenguas de los genes que les acabo de indicar. Realmente sí es un poquito medio complejo, pero aquí eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, en el día a día para determinar este tipo de resistencias. Mire, como les acaba de indicar que tenemos los genes de resistencia MLSB inducible, mediada por el gen ERMA, ¿cómo nosotros podemos determinar esto? Vamos a colocar los discos de eritromicina, esta es la eritromicina y la de acá es la clindamicina, a una distancia de 12 a 20 milímetros, de borde a borde. ¿Qué significa? Desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Sí, sí se ve el puntero cuando yo señalo. Sí, Sí, ya. Entonces vamos a colocar una distancia de borde a borde, ¿no es cierto? De 12 a 20 milímetros. Y vamos a buscar el antagonismo. Cuando yo hablo de antagonismo, ¿qué es lo que busco yo? Este achatamiento que hay en esta parte de aquí. Por eso yo le preguntaba a Joy si ella hacía o testeaba algunos discos para ver algún otro mecanismo de resistencia y me dijo que no, que solamente buscaban un SAR. Esa también es uno de los mecanismos de resistencias muy frecuentes, de hecho, en Staphylococcus aureus, muy frecuentes, se ve con bastante frecuencia. Entonces, nosotros debemos también testear estos discos para ver estos tipos de mecanismos de resistencia. ¿Qué es lo que dice? Que se va a formar un fenómeno de, si pueden ver aquí este achatamiento en la parte de acá y en la parte de acá circular. Este es el fenómeno de, ¿sí? Para detectar la resistencia inducible a la clindamicina. Eritromicina, clindamicina. ¿Qué es lo que buscamos? Esta antagonismo, este fenómeno en forma de D que se produce entre estos dos discos. Aquí claramente se puede observar que la eritromicina es resistente, ¿verdad? Y la clindamicina, si yo le mido tal vez de aquí para acá, va a estar sensible, pero si yo le mido de aquí para acá, va a estar resistente, ¿verdad? Por este achatamiento que tiene en la parte de acá. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer?
esto automáticamente, independiente de cuánto me mida del centro para acá o de aquí para acá, si yo veo este fenómeno, este antagonismo, voy a decir que esta es resistente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? El test de positivo. Entonces, este MLSB, ustedes se deben estar preguntando qué significa MLSB. Es la resistencia M de macrólidos, L de lincosaminas, S de estreptograminas de tipo B. ¿De acuerdo? Y inducible, ¿por qué? Porque aquí tenemos un inductor. Si ven cómo se formó esto de aquí, entonces por eso es inducible, por este antagonismo que se forma aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿qué significaba la S? Estreptograminas de tipo B, estreptogramina B. Entonces, cuando yo digo macrólidos, estoy hablando, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son los antibióticos que incluyen en los macrólidos? Los más utilizados en el laboratorio, los más frecuentes. Eritromicina, citromicina y claritromicina. Muy bien, ¿no es cierto? Esos son los macrólidos. Entonces, M de macrólidos, estoy hablando de la eritromicina. Esta eritromicina también me indica la resistencia o la sensibilidad a las estreptograminas. En este caso, solamente en este caso, ¿sí? En Staphylococcus aureus. Entonces, cuando yo pongo la eritromicina, voy a estar hablando de la resistencia o la sensibilidad a los macródilos y a las estreptograminas. Y la lincomicina, que es la clindamicina, ¿no? La clindamicina que pertenece al grupo de las lincomicinas. Y la I de inducible, ¿por qué? Porque se produjo aquí este achatamiento, ¿ya? ¿Y qué gen se expresa en este tipo de resistencia, en este tipo que acabamos de ver? El gen ERMA, ¿sí? Miren, aquí también, o sea, no está realmente formada la D por completo. Si ven, esto se ve así como que más como ovaladito, como más redondito. Entonces, cuando ustedes vean así, igual va a ser un LMSB inducible, ¿sí? Ya. Y también tenemos este que es el test de negativo. Miren, no se ve este achatamiento, pero ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos el eritro y la clinda. ¿Qué está el eritro? ¿Qué está este disco? Resistente, ¿no es cierto? Y aquí en la clinda, ¿cómo yo veo mi halo? Completamente redondo. Yo no tengo esta distancia diferente como en el caso de acá de la clindamicina, ¿sí ven? Es completamente redondo. Entonces aquí, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener un fenotipo de resistencia MSB. Recuerdan que yo les dije que la eritromicina, en este caso del Staphylococcus aureus, cuando yo testo el eritro, yo digo que es resistente a macrólidos y estreptograminas B. ¿Sí ven? Pero la clindamicina yo la voy a reportar como sensible. ¿De acuerdo? ¿Y qué gen es el que se expresa cuando yo veo este tipo, este fenómeno? ¿Qué gen? El MSRA. ¿Sí? Entonces, yo tengo que reportar como nota de reporte de que en este caso es de positivo, que este microorganismo presenta el fenotipo MSB inducible. Por lo tanto, es resistente a la eritromicina, lincosaminas y estreptograminas de tipo B. Yo no le puedo dar a mi paciente ninguno de esos antibióticos y estos dos antibióticos yo los voy a reportar como resistentes, ¿sí? En este caso también, y en este caso yo voy a reportar que presenta microorganismo que presenta el fenotipo de resistencia MSB expresada por el gen o mediada por el gen MRSA y voy a reportar la eritromicina como resistente y voy a indicar que se debe evitar el uso de antibióticos como son los macrólidos y estreptogramidas B, ¿sí? Y la clindamicina la voy a enviar como sensible, ¿ya? También puedo observar este tipo
de resistencias. Miren, si ven como que se quiso aquí formar la D, pero en realidad no se formó, creció encima, ¿sí ven? Se ve un poquito más opaco. Entonces, ¿qué es esto? Es un MLSB, pero este es constitutivo. ¿Se acuerdan que anteriormente hablábamos de un gen constitutivo y un gen inducible? Inducible, ¿por qué? Por este antagonismo que se formó. Aquí no se formó ese antagonismo. Miren cómo se hizo como sombreado. Entonces, esto va a ser constitutivo. Entonces, yo igual, las dos se van a reportar como resistentes y voy a enviar en mi nota de reporte que este microorganismo presenta un fenotipo de resistencia MLSB constitutivo. Por consiguiente, expresa el gen EMRA, MRA más MSRA, ERMC. ¿De acuerdo? Y voy a enviar también que se debe evitar el uso de macrólidos, lincosaminas y estreptograminas B. ¿Sí? Aquí también este es un fenotipo igual MLSB constitutivo, pero aquí se puede observar una resistencia clara tanto de la eritromicina como de la clindamicina. Igualmente, este fenotipo va a ser expresada o mediada por estos genes que están aquí. Y tenemos este tipo de también nos puede dar así, ¿no? Este tipo, esto está sin resistencia. ¿Sí ven? Tengo halos bien marcados tanto para la eritromicina como para la clindamicina. Entonces las dos voy a enviar sensible. No tiene ningún fenotipo de resistencia. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Sí, no. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, compañeros, por favor? Y aquí les puse también como una notita de que no se debe utilizar macrólidos, vincosaminas ni estreptogramina B. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esto, compañeros? ¿Desean tal vez alguna aclaración? ¿Puede aclararlo, por favor? Sí, repito, Sí, sí, o gracias. algo en específico. La Ya, del LSB inductivo. ya, ya. Entonces, yo les había indicado, compañeros, de que para ver este tipo de resistencia a los macrólidos, nosotros vamos a utilizar dos discos. ¿Cuáles son? La eritromicina y la clindamicina. Cuando yo coloco la eritromicina, yo voy a estar hablando de una resistencia a los macrólidos y esto también me va a conferir una resistencia a las estreptograminas B, ¿de acuerdo? Y mientras que la clindamicina, es la L de lincosaminas, porque representa, o sea, corresponde a ese grupo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Les indicaba que debería colocar el disco de 12 a 20 milímetros de borde a borde, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar que se forme este antagonismo, esta parte del lado que está junto a la eritromicina achatado, ¿sí ven? Está como una línea recta. Y la parte de acá se observa curvado. Por eso es que se dice test de positivo, test de negativo. Inducible, ¿por qué? Porque la eritromicina va a actuar como inductor. Y miren lo que se va a formar este antagonismo aquí, esta parte achatada. Entonces, si yo cojo y voy a medir mi halo de aquí para acá, posiblemente esté sensible, ¿verdad? Porque sí se ve un halo bastante grande y está redondito. Pero si yo cojo y mido de aquí para acá, esto va a estar resistente. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Que estoy hablando de un fenotipo de resistencia MLSB inducible, el cual está mediado por el gen ERMA, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que reportar esto, test de positivo. Y tengo que reportar igual que no se recomienda o no se debe usar para su tratamiento macrólidos, M de macrólidos, L de lincosaminas, S de estreptogramina B. ¿Sí? Esto es prácticamente lo mismo.
pero aquí nosotros no vemos ese achatamiento completo, esa línea recta, en el caso de la clindamicina. Si podemos ver aquí, este es la eritrina y esta es la clindamicina. Pero igual, este es un MLSB inducible. ¿Sí? Es lo mismo que está acá. En este caso, nosotros tenemos un test D que está negativo porque ya no se formó esa D como en la primera imagen, sino que tenemos claramente una resistencia a la eritromicina y una sensibilidad marcada a la clindamicina. Sí pueden observar que ahora ya no está ese achatamiento que veíamos en el primer caso, sino que este halo es completamente redondo, ¿verdad? Entonces, este es de negativo. ¿Y qué es lo que se observa aquí? Resistente al eritro y sensible a la clínica. Entonces, como les indicaba al principio, que eritromicina resistente representaba los macrólidos y estreptogramidas B. Entonces, voy a reportar, este microorganismo presenta el fenotipo MSB, que está mediada por el gen MSRA y no se recomienda el uso de macrólidos y estreptogramidas B. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué tengo? Tengo un LMSB constitutivo. ¿Por qué era carriba inducible? Por lo que se formaba este achatamiento. Porque la eritromicina funciona como un inductor. Pero en este caso yo no tengo ese achatamiento. Si ven que tengo crecimiento, que posiblemente se iba a formar aquí como un achatamiento, como una D, si podemos ver, está como poquito, pero creció encima de eso. O sea, tengo crecimiento. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De un fenotipo de resistencia MLSB constitutivo. ¿De acuerdo? Está mediada por estos genes. En este caso, ¿qué reporto yo? Resistente, resistente. Entonces, en mi nota de reporte voy a poner que este microorganismo presenta un fenotipo de resistencia MLSB constitutiva, está mediada por los siguientes genes y no se recomienda el uso en su tratamiento de macrólidos, de lincomicinas y estreptograminas B. ¿Qué sucede en este caso? Es lo mismo, ¿no? Si ven, aquí sí ya no veo ninguna sombra ni nada, o sea, está absolutamente resistente, no tengo ningún halo ni alrededor de la eritro ni la clínica. Entonces, este se puede presentar de esta manera o de esta manera. Entonces, igual, es un MLSB constitutivo y está mediada por estos genes. Entonces, se prohíbe o no se recomienda el uso para su tratamiento de macrólidos, M de macrólidos, L de lincosaminas, S de estreptograminas de tipo B. ¿Sí? Y en este último caso, ¿qué veo yo? Veo dos halos marcados, ¿sí ven? Entonces, ¿qué significa eso? De que no tengo resistencia, que no tengo ningún fenotipo de resistencia. Entonces, ¿cómo debo reportar? Como sensibles. Y también dentro de esta resistencia a los macrólidos, yo también tengo otro tipo de resistencias que por cierto no está en estas imágenes, que se puede presentar como todo lo contrario de esto, ¿no? Sensible a la eritro y resistente a la clinda. Si ven que ninguno de los de estos casos se presentó así, sensible al eritro, todos están resistente, resistente, resistente y en esta sensible. Entonces aquí puede estar sensible al eritro y resistente a la clinda. Entonces, ¿qué fenotipo tengo? Un fenotipo M. M sería MSB. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda tal vez? Algunos, pero toca practicar. Sí, no, pero me parece que sí quedó bastante claro. Sí, sí está Doctora, bien. una pregunta. Ujú. Todo esto que estamos viendo en este momento lo vamos a poner en práctica cuando toque. Sí, en la práctica, bueno, yo tengo algunas cepas
separadas ya para ustedes para trabajar. Entonces ahí nosotros vamos a trabajar con Staphylococcus aureus, nosotros vamos a testear esta es la clinda, el eritro, vamos a testear también el cefositin para ver si no es un meticilino resistente. Todo esto vamos a hacer, ¿sí? Ojalá, bueno, en estos días voy a tratar de conseguir algunas cepas que tengan algunos mecanismos de resistencia para que ustedes puedan observar. Pero realmente, o sea, se ve esto claramente, o sea, así como vemos aquí, así se va a ver, ¿sí? Estamos claros, ¿no es cierto? Así, igualito. Lo que sí es importante que nosotros testemos juntas estas, la eritro y la clindamicina, para que podamos ver estos mecanismos de resistencia. Y a la distancia que nos recomienda, que va a ser de 12 a 20. Yo por lo regular le testeo a 15 de centro a centro. De centro a centro. Cojo con una reglita mido y de centro a centro a 15 milímetros. Colocamos las dos juntas. ¿Sí? Para poder ver esta inducción el test D para ver si es test D positivo, test D negativo. Lo que sí tenemos que tener claro es qué significa MLSB, porque aquí, si vieron, yo les dije macrólidos, lincomicinas, estreptograminas B. Entonces, si yo tengo resistencia, como les dije, el eritro representa a los macrólidos y a las estreptograminas B. En este caso, yo tengo solo resistente a la eritro, entonces, ¿qué va a ser? Un MSB. Eso hay que tener claro para que nosotros podamos determinar qué mecanismo de resistencia presenta. ¿De acuerdo? El caso que usted mencionó que salía sensible para eritromicina, en ese caso solo se lo reportaría la L, o cómo sería. No, no. Sensible para, a ver, sensible para Solo eritro para y L. resistente para clinda. Ajá. Solo ese es un fenotipo L. ¿Sí ven? De lincosaminas, porque la clindamicina, ¿cuál representaba? A las lincosaminas. ¿Sí? Sensible para eritro y resistente para clinda. En ninguno de estos casos tenemos sensible eritro, ¿sí ven? Todos están resistentes, resistente, resistente. No está aquí, no es muy común, pero sí puede darse. Entonces ahí tenemos un fenotipo de tipo L. Entonces, ¿qué nos recomendamos como uso terapéutico? Las lincosaminas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Espero tener las cepas, conseguir, voy a hacer todo lo posible. Meticilino resistente sí tengo, de hecho, pero sí me gustaría tener alguno de estos mecanismos de resistencia. En el caso de que yo los pueda conseguir con gusto, les voy a llevar para que ustedes puedan practicar. La práctica consiste, son 3 días, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo. ¿Qué hacemos el viernes? Nosotros tomamos muestras, hacemos sembramos, preparamos los medios en la mañana y en la tarde venimos a sembrar, a tomar las muestras. Entonces, sembramos nuestras muestras y a las 24 horas del siguiente día revisamos. Todos nos tomamos muestras. Por lo regular trabajamos con secreciones nasales, secreciones orofaringias, donde ustedes quieran tomarse las muestras. Pero por lo regular como que esas son las más fáciles, ¿no? O si es que alguien puede recoger una muestra de orina, no tengo problema. Entonces hacemos todo el procedimiento, la fase preanalítica y luego al siguiente día vemos, verificamos el crecimiento, si hay crecimiento abundante, no hay crecimiento. Obviamente yo les voy a dar unas muestras patógenas. ¿Para qué hacemos la toma de muestras? Para que ustedes puedan practicar el estriado. ¿Sí? Todos siembran cada quien. Una persona toma la muestra al otro compañero y el otro compañero al otro. Así intercambian y todos tienen cada quien su muestra para que puedan trabajar con sus muestras. Y por grupo les voy dando una muestra patógena, las cuales van a trabajar. ¿Cuántos chicos son? ¿Son poquitos o no están todos? Faltan algunos. Oh, ya. No Yo me no dijeron voy a para... estar. Ah, ya. Bueno, no hay problema. Pero
hacemos por grupos, dependiendo de cuántas personas estén, 5 personas, 4 personas por grupos. Les damos una muestra patógena por grupo y esas son las que ustedes tienen que reportar. El último día de la práctica, ustedes reportan en su informe final, así como que le van a entregar al paciente su resultado. Ujú. Eso es, compañeros. Yo creo que hasta ahí nos quedamos. Nos faltó una diapositiva, pero no vamos a avanzar. Este también es otro mecanismo de resistencia en lo que es estafilococo, que es la resistencia a la penicilina. Entonces, quedaría pendiente esta para la próxima clase y ahí sí vamos a ver resistencia a enterococos, resistencia a estreptococos, principalmente estreptococos pneumonia, estreptococo beta hemolítico del grupo B, que también tiene algunos tipos de resistencias. Y de ahí sí nos vamos con las gran negativas. Una pregunta, tal vez ustedes vieron toma de muestras de hongos. No, Me parece que eso también estaba en lo último del módulo, me parece. Bueno, eso también vamos a hablar. Yo creo que sí nos avanza el tiempo. Hoy avanzamos con todo lo que es con estafilococo. eh, ¿Alguna pregunta, tal vez? ¿puedo pedirle un favor? Claro, con gusto. Mire, lo que pasa es que ustedes graban la clase en una plataforma, pero esa plataforma al parecer tiene un problema y tenemos varias clases que no han sido grabadas, por tal razón no las podemos repasar. Mm, La licenciada que le precedió a usted en las clases, la licenciada Tatiana, ella nos enviaba por el WhatsApp la clase. No sé si sería posible que usted pueda hacer lo mismo. claro, no tengo problema. No tengo ningún Ayúdenos con eso. inconveniente. Ayúdenos con Ya eso. le hago llegar a la, la chica encargada para que les envíe al grupo porque no tengo yo acceso al grupo. Correcto, gracias, Ah, muy amable. Ayúdenos con eso. no se preocupe, no se preocupe, con mucho gusto. ¿Algo más? No, nada más. Entonces, compañeros, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el 26, como está programada las clases para las de 8 a 10 de la noche. No sé si tienen algún problema con la hora, algo, tal vez quieren más temprano. No está bien porque, por ejemplo, yo tengo un programa en el hospital ese día y probablemente a las 8 ya termine. Entonces me conecto ya. Ya. Entonces no habría problema por mí, yo encantada. Entonces, eso sería todo, estimados compañeros. Nos vemos el día viernes de 8 a 10 de la noche. Gracias, muy amable. Feliz Que Navidad pasen. y chao. Ay, Navidad gracias. para Muy todos, igual. amable. Gracias, igualmente. Hasta luego, que pasen bien. Gracias, buenas noches, feliz Navidad. Gracias, de igual manera.